Bueno, bona vespre. Anem a començar. Crec que he fet un xicot de reses per veure si s'ajuntava algú més. Primer que res, demanar-vos disculpes perquè la vicealcaldessa i la regidora d'Impuls Econòmic estan ara de camí, que han tingut un altre acte i estan arribant, m'imagino que arribaran ara en breu. I pels que no me conegueu, soc Alejandro García, soc el regidor del polígon industrial i el que volia donar-vos és la benvinguda a l'Ajuntament i al pla que va presentar ara l'associació d'AECA, així que benvinguts. I per no allargar un poc més, li dono la paraula ara a la presidenta d'AECA, Patricia. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Patricia Muñoz, la presidenta de la Asociación de Empresarios de aquí de Catarroja, y simplemente quería daros las gracias por haber asistido a esta primera reunión informativa de lo que es una EGM, en qué consiste, en qué ley está basada y en qué nos puede beneficiar a todos. Mis compañeras María y Carmen pasarán a explicaros brevemente lo que es una EGM. Cualquier duda que os surja o cualquier pregunta, por favor, no dejéis de hacerla, porque vamos a hacer muchas más reuniones. Estamos pensando en una al mes, porque creemos que es muy interesante para los propietarios de las naves y para los empresarios que aquí desarrollamos nuestra actividad. Muchas gracias de nuevo. Muy buena vesprada, muy buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas. Gracias por vuestra asistencia. Arrancamos ya y simplemente arrancamos con una reflexión. ¿Cuál es el papel de los entes gestores en las áreas industriales? Parémonos a pensar. ¿Qué hace realmente un gestor en un área industrial? Vamos a verlo con un interesante vídeo. Sin embargo, las concentraciones industriales que forman parte del
Bueno, están muy de moda los contenidos audiovisuales. Yo creo que es una buena manera de empezar con esta reflexión. Creemos que hay futuro sin industria. ¿Qué aportan las áreas industriales a la población? El vídeo que acabamos de ver es de los compañeros de la Federación de Polígonos Empresariales de Aragón, pero es un claro ejemplo de la realidad nacional de todos los polígonos industriales. Tenemos más de 6.000 áreas en el territorio español en estado muy deficiente, por no decir casi abandonado. Y esta situación hemos de revertirla y la reversión está en nuestras manos. Vamos a ver, esto se consigue con la Ley de Áreas Empresariales. Aquí en la Comunidad Valenciana conseguimos el día 23 de mayo del 2018, gracias a que la unión hace la fuerza. Esto es una de las cosas que hacemos también en AECA, en la Asociación de Empresarios de Catarroja. La unión hace la fuerza. AECA pertenece a FEPEVAL, que es la Federación de Polígonos Industriales de la Comunidad Valenciana. Esta foto se tomó en el patio de las Cortes Valencianas y con todos los representantes políticos y empresariales, tras la sesión de las Cortes en la que se aprobó la primera Ley Nacional Reguladora de Áreas Empresariales. Fue un momento histórico. El objetivo de esta ley es regular la implantación de medidas y figuras jurídicas de nueva creación, dirigidas a mejorar la gestión y facilitar la modernización y promoción de los polígonos, mejorando la calidad, incrementando la competitividad y favoreciendo la creación de empleo. Y se aplica en toda la Comunidad Valenciana. Los objetivos de esta ley básicamente son 6. El primero de ellos es impulsar las infraestructuras necesarias para un desarrollo económico, eficiente, social y medioambiental, y que además sea sostenible. La implicación municipal y la colaboración público-privada es otro de los ejes fundamentales de esta ley, así como la contribución eficiente a todos los elementos del área industrial en cuanto a infraestructuras, por ejemplo, farolas, señalización, calles. También otro de los pilares básicos es la profesionalización de la gestión. Obviamente, en todas nuestras empresas tenemos un gerente. En un área industrial, sin nadie que la gestione, el estado es pésimo. Se necesitan profesionales que se hagan cargo de todas estas deficiencias, de colaborar con el ayuntamiento, de impulsar infraestructuras. Otro de los objetivos de la ley es la promoción de incentivos, tanto económicos como administrativos, y que se dirijan por parte de la Generalitat tanto a ayuntamientos como a empresas en las áreas industriales instaladas. Además, también estamos hablando que la ley refleja la promoción de servicios mancomunados que se puedan para favorecer la eficiencia y la optimización. Catarroja, por ejemplo, es uno de los 20 municipios integrados en la mancomunidad Horta-Sud. Ellos saben bien lo que es mancomunar servicios, por ejemplo, el servicio de la Oficina del Consumidor, la OCIC. Y luego otro de los objetivos es la elaboración de un mapa de áreas industriales, como un censo auténtico del suelo industrial, porque nos encontramos muchas veces que tenemos grandes empresas extranjeras que están buscando suelo para implantarse y no tenemos suelo, no tenemos un catálogo de suelo, somos desconocedores de lo que aglutinamos. Entonces, todo esto son objetivos de esta ley 14/2018. En cuanto a los integrantes de una EGM, de una entidad de gestión, que os repito que es una figura de nueva creación que se crea por esta normativa. Entonces, para que nos hagamos una idea, lo voy a decir de una manera coloquial para que me entendáis, que es el objeto de esta sesión, que nos entendáis. Es como una comunidad de propietarios. O sea, una EGM, le han puesto este nombre, que es Entidad de Gestión y Modernización, pero es una comunidad de propietarios de suelo, de naves, de suelo industrial, catalogado simplemente. Entonces, ¿quién puede ser? ¿Quién puede pertenecer? ¿Quiénes son los integrantes de esta nueva figura? Pues son personas tanto físicas como jurídicas, de naturaleza privada, pero ojo, también pueden serlo entidades públicas,
Porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Catarroja puede tener solares o puede tener algún edificio aquí. Entonces, también puede ser titular del área, de esta EGM, siendo titulares reales de alguno de los derechos, o bien propiedad, o bien usufructo, o bien superficie. La integración es universal, obligatoria y automática desde el momento que el ayuntamiento autoriza la creación y todos contribuyen, todos los propietarios. ¿Os imagináis cuántos de aquí vivís en una finca? Yo creo que muchísimos. ¿A quién se le ocurre estar en una finca y no contribuir al ascensor, a la luz, al agua? O sea, esto es exactamente lo mismo. Estamos en una zona industrial. ¿Por qué si cuidamos y nos preocupamos de tener en nuestra empresa todos los servicios, fibra óptica, limpieza, una buena imagen, un correcto trato con el cliente? ¿Por qué no nos preocupamos de nuestro entorno? Nuestro entorno influye y mucho. De esto se trata. Además, aquella entidad, por ejemplo, el ayuntamiento, que pueda tener una entidad pública que no tenga inmuebles en el área, puede a su vez ser integrante, pero tendrá derecho a un representante con voz pero sin voto. Y además esa delegación, porque sabemos que Catarroja es un polígono con muchísima delegación comercial a nivel de empresas, entonces, o con muchos arrendamientos, digámoslo así. Por un lado tenemos los propietarios y por otro lado tenemos los arrendatarios. ¿Qué pasa aquí? Pues que bueno, aunque la EGM inicialmente en la normativa dice que serán miembros o serán integrantes los propietarios, sí que bien es un derecho que es delegable y que puede ser sustituido por parte de las personas arrendatarias, simplemente con un título legítimo y previa comunicación a la Secretaría de la entidad. Entonces, todos los derechos pasan a recaer sobre el arrendatario. También deciros que aquí la comarca del Horta, una de las cosas por las que se caracterizan las empresas es porque son empresas familiares, tenemos micropymes y muchas empresas, ¿no? Hi ha empreses de varios germans, ¿no? Que diríem. Entonces, nada, en la EGM se tiene que nombrar a uno de ellos para que ostente ese voz y ese voto, ¿vale? En uno de los hermanos estaríamos hablando. Y luego, ¿cómo participan las empresas? Porque claro, parémonos a pensar, analicemos el polígono, la calle donde tengáis la empresa. Tenemos naves pequeñitas, pero tenemos naves más grandes. Entonces, ¿todos contribuyen igual a esta nueva figura, esta comunidad de propietarios? Bueno, si yo tengo 2 plazas de garaje, pagaré más, es lógico, ¿no? Pensar ahora en vuestra vivienda. Pues obviamente, aquí se participa en base a unos coeficientes. En este caso, la ley lo que contempla es que sea en función del valor catastral de cada uno de los inmuebles sobre el total. O sea, yo tengo más metros, contribuyo en mayor medida. Simplemente es un sistema proporcional y equitativo de reparto. En cuanto a las ventajas principalmente son la creación de una figura jurídica específica, cosa que hemos sido la primera comunidad de todo el territorio nacional. Esta ley es valiente, es pionera, es atrevida y crea por primera vez una figura nueva que tiene específica para gestionar un área industrial y tiene plena capacidad para ello, tiene personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, obviamente. Está basada en la colaboración público-privada. La mayoría de áreas industriales son públicas, el suelo es público, pero la administración pública tiene múltiples funciones. Necesita de nuestra colaboración, de nuestro conocimiento. Somos nosotros los que estamos implantados en esa calle. ¿Quién mejor que nosotros va a saber los problemas del área y va a poder colaborar en una relación win-to-win con el ayuntamiento para mejorarlos? Esta figura. Luego, además, también la ley contempla una clasificación y mapa de áreas industriales. Esto os lo voy a explicar también de una manera coloquial para que me entendáis. Por ejemplo,
podemos decidir si nos vamos de vacaciones, pues irnos a un hostal o irnos a un hotel 5 estrellas, obviamente en función del dinero o el presupuesto que podamos disponer. Estaréis hasta aquí conformes con esto, ¿no? Pues bueno, la ley contempla, en función de los servicios que contemple el área industrial, cuando digo servicios me refiero, por ejemplo, asfaltado, iluminación, seguridad, plan de movilidad, restaurantes, hoteles, gasolineras, carril bici, a más servicios o más estrellas de hotel, ¿vale? Por decirlo, más clasificación tendremos, ¿vale? Y mayor catalogación, y vamos a ser más centro de atracción de empresas, porque si yo soy una empresa me voy a querer instalar en aquella área que esté acorde a las necesidades y a la proyección de mi entidad, y que sea competitiva y que me aporte todo lo que yo necesito. Y luego otro de los aspectos que contempla, o de las ventajas, es la modernización del suelo industrial y la promoción exterior para la implantación de empresas. En cuanto a los servicios sería la gestión del área industrial. Básicamente estaríamos hablando del mantenimiento y la conservación de la zona, velar porque esté todo correcto, farolas, aparcamientos, limpieza, jardinería, que haya una colaboración público-privada, no tan solo en la prestación de servicios básicos, sino también en aquellos de servicios de valor añadido. Obviamente, hasta que no tengamos los servicios básicos cubiertos, si no hay necesidad no podemos estar pensando en un poco más allá, pero, por ejemplo, un plan de evacuación y emergencias, un proyecto de movilidad, el tema de las comunidades energéticas locales que se están impulsando en base a la sostenibilidad, pues todo esto son cosas que se pueden hacer y que se pueden hacer conjuntamente y benefician a todo el colectivo. Luego también ser el interlocutor válido ante la Administración y mejorar y impulsar todos estos nuevos servicios. No es lo mismo representar o reunirse con el Ayuntamiento siendo 3 que siendo 300. En esto coincidimos. Podemos ser mucho más representativos y mucho más fuertes. Y luego, obviamente, estamos basándonos en intereses comunes de representación y defensa de todos los miembros. No estás solo, estás representado y eres partícipe activamente. Luego tenemos también, en cuanto a la implementación de servicios de valor añadido, lo voy a pasar súper rápido, pero existen muchos. Quizás un poco de los, el que más acogida tiene, o la gente normalmente más reconoce, es el de seguridad y vigilancia, ¿no? Porque todos hemos sufrido muy lamentablemente pues algún intento de robo, de atraco, ¿vale? Y demás. Entonces, esto es un servicio pues privado que tiene un coste bastante importante y que, claro, actualmente, aunque somos AECA, somos la Asociación de Empresarios de Catarroja, somos fuertes, somos representativos, somos capaces de hacer muchísimas cosas y tenemos al Ayuntamiento como partner. Sí que es verdad que cómo nos planteamos, llegado el punto, por ejemplo, contratar un servicio de vigilancia. Es que actualmente es inviable, porque es que tenemos 4 empresas en Camí del Bony, 5 empresas en la calle en Camí Vell de Ruzafa. Entonces, realmente al final pagamos 4 la vigilancia, pero se están beneficiando todos. Esto es lo que no puede ser y esto es lo que viene, una de las cosas que viene a regular la ley, que no haya caradura, jetas, free riders, ¿vale? Y que todos se beneficien de esas mejoras. ¿Vale? Otro de los aspectos pues, puede ser todo el tema que se pueden generar sinergias por economía circular, comunidades energéticas, movilidad y demás. Le paso la palabra a mi compañera María. ¿Hasta aquí alguna duda sobre la parte un poco más normativa de la ley y los aspectos genéricos? Luego tenemos el turno de ruegos y preguntas. Vamos a entrar, os presento a María José Zaragoza, es la gerente de AECA, de la Asociación Empresarial de Catarroja, y ella es la mejor conocedora de lo que es la zona, y vamos a centrarnos en la parte específica. Hola, buenas tardes. En pantalla tenéis una imagen que es el visor cartográfico de la Generalitat Valenciana y en ella podéis ubicar el polígono industrial El Bony.
El polígono industrial El Bony está ubicado en Catarroja, comarca del Horta Sud. Está muy bien comunicado a nivel de carretera y estratégicamente situado porque está muy próximo a la capital. ¿Vale? ¿Y qué más os tengo que decir del polígono industrial del Bony? Que vosotros sois asiduos de él, ¿vale? Si analizamos el polígono en cifras, ¿vale? Comentaros que tiene una extensión total de 939.000 metros cuadrados. De todos ellos, ¿vale? La superficie industrial de uso privado es de 568.386 metros cuadrados. De todo esto extraemos que gracias a la documentación que ya se nos ha facilitado por parte del Ayuntamiento, tenemos un número total de referencias diferentes de 1.117, ¿vale? Siendo un número de propietarios total de 704. Estos números están todavía un poco por pulir, ¿vale? Pero para que os podáis hacer una idea de la magnitud, ¿vale? que tenemos entre manos. Y el número de empresas instaladas en el polígono son de 451. Como comentaba mi compañera Carmen, la idiosincrasia del polígono industrial del Bony es que tiene mucha delegación comercial, con lo cual hay muchas empresas que tienen delegaciones en Madrid, en Barcelona y en diferentes lugares. De ello extraemos también la idea de que es un punto estratégico. Y bueno, ¿en qué punto nos encontramos? A ver, os comento. AECA es una asociación sin ánimo de lucro, como ha comentado ya mi compañera. AECA nació en el año 2004 gracias a un grupo de empresarios que vieron la necesidad de que teníamos que tener un ente que velase por los intereses de toda la zona industrial, ¿vale? Entonces, AECA nace como interlocutor válido frente al Ayuntamiento y las administraciones públicas y su objetivo era velar por los intereses de todos y cada uno de los empresarios y propietarios situados en la zona. Desde AECA, fruto del convenio que tenemos con el Ayuntamiento a partir de este año, siempre ha habido muy buena colaboración con el Ayuntamiento, pero este año se ha reforzado con la firma de un convenio nominativo en el que la Asociación Empresarial de Catarroja quiere, en este caso, convertirse en entidad de gestión y modernización empresarial, ¿vale? Entonces, fruto de este convenio, desde AECA se realiza la solicitud al Ayuntamiento de los datos catastrales, que es por eso por lo que tenemos la información anterior, ¿vale? Pero os voy a explicar un poquito cuál es el funcionamiento o el procedimiento de constitución de EGM. Pero os lo voy a explicar contándoos un poco en el punto en el que nos encontramos. Nosotros hasta ahora nos hemos constituido en EGM, la asociación me refiero, Asociación Empresarial de Catarroja, y para ello necesitamos unificar al 25% de propietarios, que en este caso serían 176 propietarios del área industrial, y el 25% de los valores catastrales, que más o menos serían 55 millones, algo más de 55 millones de euros, ¿vale? El total son 2 billones y ahora luego os lo digo, ¿vale? Que tengo la cifra. Entonces, ¿qué podemos hacer a partir de aquí? Pues la idea es que, ¿cómo puedes sumarte? Pues sumándoos a la comisión promotora. ¿Cómo se hace esto? Pues a través de un documento, que es una adhesión a la comisión promotora, que es la que inicia el procedimiento de constitución. A partir de que tengamos el 25-25, que todos confiemos en que esto pueda ser posible, solicitamos al Ayuntamiento, solicitamos la aprobación provisional de esta conversión o de esta realidad, que AECA se convierta en la entidad de gestión, en EGM, ¿vale? A partir de este momento, una vez con este 25-25 pasaríamos a necesitar el 51% de propietarios más el 51% del valor catastral del área industrial para poder tener la asamblea de ratificación, y en la asamblea de ratificación, una vez pasásemos esa asamblea de ratificación, el Ayuntamiento podría aprobar ya definitivamente la constitución de EGM. Nada, tenéis en la entrada, ahora os facilitaremos fichitas de adhesión a la comisión promotora, si lo estimáis oportuno, y ahora
vamos a pasar para concluir a un vídeo un poco, que es un poco resumen, ¿vale?, de lo que hemos dicho Carmen y yo. Os lo hemos abreviado muchísimo. La ley es farragosa. Es un poquito difícil de explicar cuando no estás en este tema, ¿vale? Entonces, lo intentamos explicar de esta manera y ahora pasamos a ruegos y preguntas y así podéis preguntar lo que estiméis oportuno.
Este vídeo está protagonizado por compañeros de FEPEVAL, de diferentes áreas industriales de la Comunidad Valenciana, como habéis podido ver, vamos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestra intervención y ahora nos gustaría que nos hicieseis cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis. Como comentaba nuestra presidenta Patricia, pues no os quedéis con la duda de nada. Miguel, t'animes. Gracias por la consulta, Miguel. Te respondo. Mira, voy a responder por partes. Está previsto, gracias al Ayuntamiento de Catarroja, en la Semana de la Economía, que se realizará en noviembre, concretamente el día 23 de noviembre en el TAC, en el Teatro Auditorio, una jornada como esta, pero más amplia, donde vamos a contar con la experiencia de gerentes que van a hablarnos en primera persona de casos de éxito y experiencias prácticas. Punto número 1. Entonces, estáis todos invitados y estaríamos encantadísimos de veros allí. Desde el Ayuntamiento, Pepa Peris seguramente os mande la invitación tan pronto esté. Punto número 1. Punto número 2. Actualmente hay 11 entidades de gestión y modernización y todas ellas son en áreas referentes. Estamos hablando de áreas industriales como es el Parque Tecnológico en Paterna, como es Fuente del Jarro en Paterna, como es el Polígono Juan Carlos I en Almusafes. Estamos hablando de zonas industriales referentes, por algo será. Vamos a dejar que pase el tren por aquí sin montarnos en él. Obviamente creemos que si ayuntamientos y áreas industriales que están prácticamente al 100% de implantación de empresas y que tienen múltiples servicios, están aportando valor a las empresas. Te lo explico de otra manera, más coloquial, para que nos entendamos, ¿vale? Voy a tratar de explicarlo en castellano también. Todos sabemos que a todos nos gusta veranear. Partimos de esta premisa, entiendo, ¿vale? Tener días libres, disfrutar, descansar, salir, pero entiendo que aunque tengamos un inmueble, o sea, un piso, con unas características y unas calidades en cuanto a tamaño, en cuanto a mármol, en cuanto a terminaciones de roble, etc., no es lo mismo tener ese piso vacacional en primera línea de la playa que tener ese piso vacacional dentro de ese mismo municipio, como puede ser Cullera, como puede ser Gandía, como puede ser un pueblo en costa, tenerlo en un punto estratégico con vistas frontales al mar, que tener ese mismo piso con esas características en un barrio marginal. El coste de ese inmueble, aunque sea exactamente el mismo, no va a ser el mismo, ni a nivel de alquilar el piso, ni a nivel de valor si lo vamos a vender, porque los servicios no son los mismos los que nos encontramos a primera línea de playa, con vistas frontales al mar y toda la multitud de servicios de turismo, como en un barrio marginal, en el que posiblemente haya otro tipo de cosas. O sea,
a nivel de polígono, este ejemplo trasladado, no es lo mismo que tengamos prostitución, que tengamos robos, que tengamos hurtos, que tengamos suciedad, que no tengamos plan de evacuación y de emergencias, que no tengamos vigilancia privada, que no tengamos un correcto adecuación de limpieza de jardines, que no tengamos aparcamientos suficientes. Yo creo que no es lo mismo. Entonces, obviamente, si la entidad se constituye, la única finalidad o el fin último de esta entidad es aportar valor dotando de más y mejores servicios necesarios para la empresa. Por eso se llama entidad de gestión y modernización. No necesitamos ahora lo mismo que necesitábamos hace 30 años. Estamos progresando, estamos en evolución continua, cada vez necesitamos más servicios y, por tanto, todos los propietarios vais a ver revalorizadas vuestras inversiones. Tus naves no valdrán lo mismo, ni el alquiler que estás percibiendo valdrá lo mismo si en esta zona industrial hay vigilancia, entre otros servicios. No sé si contesto a la pregunta y he tratado de ser lo más clara posible. ¿Alguna pregunta más? Sí, creo que quiero entender que... Sí. Siempre que esté aprobado en la Asamblea de Ratificación por el 51% de propietarios y el 51% de valores catastrales de la superficie industrial, está ya constituida, queda claramente constituida como EGM. Por tanto, tienen que participar todos obligatoriamente. Exacto. La ley habla de propietarios. En última instancia es siempre el propietario el que tiene la decisión, pero este propietario puede delegar en su inquilino o en la empresa que está ejerciendo la actividad en su nave industrial para poder ejercitar su derecho a voto dentro de la EGM y poder participar de forma activa. ¿Y los votos en función de qué van? Porque igual que hemos hecho siempre con una propietarios, que cada uno participa en un porcentaje, los votos irían teniendo un porcentaje A, que estos cuadrados son los catastrales, ¿no? Sí. Esto, inicialmente la ley lo que contemplaba era, porque claro, tienen que ser proporcionales o equitativos. La entidad es democrática, por eso se necesita siempre el 51-51 y siempre habla de propietarios. Y el coeficiente va en función, la ley inicialmente contemplaba de los valores catastrales, que al final normalmente es más suelo, mayor valor catastral, pero también influye la ubicación del suelo. Entonces, no obstante, se ha delegado o se ha flexibilizado esta ley, este único criterio inicial que salía en la ley 1428, se ha flexibilizado que no tan solo pueda ser el valor catastral, sino que también pueda flexibilizarse a otros criterios como pueda ser la superficie. En este caso, siempre y cuando se mantenga la proporcionalidad. Y de todos modos, al final sois los participantes de la EGM los que decidís cómo es esa participación. Por lo que comentaba... ¿Era Miguel? Por lo que comentaba Miguel ha dado en el clavo. ¿Puede haber una cuota? Sí, pero puede no haberla. Lo lógico es que haya una cuota porque se buscará teóricamente una gestión profesionalizada del servicio. ¿Vale? Pero esa cuota la vais a establecer vosotros como propietarios o como participantes en la EGM
y todo lo vais a establecer vosotros. Cómo participar también lo estableceréis vosotros, si habrá un fijo, si habrá un variable, según el número de metros cuadrados. Esto es todo un proceso que una vez se inicia, se vota todo. Al final, aquí es lo que comentaba Carmen, esto es una entidad democrática, con lo cual, al final, lo que vota la mayoría es lo que resulta. Además, es súper importante sumarse ahora y ser de los valientes, de los que lo veáis claro, porque aquellos que inicialmente estamos gestando somos los que vamos a ir un poco viendo qué es lo que queréis. Entonces, vais a poder, si os sumáis ahora, que estamos constituyendo, que estamos en una fase inicial, vais a poder opinar y vamos a ir diseñando esta entidad de gestión conjuntamente para que cubra vuestros servicios en base a todas vuestras peticiones. No es lo mismo sumarse el último y venir a una asamblea porque me ha llegado una carta del ayuntamiento y como lleva el logo del ayuntamiento y no sé de qué va, voy y voto sí o no con desconocimiento, que sumarse ahora, que como decía nuestra presidenta, habrá muchas más sesiones de estas, la próxima, la semana de la economía, pero podremos hacer en diciembre, en enero, iremos cambiando horarios, ¿vale? Os invitamos a que lo comentéis también a vuestros socios, a vuestros vecinos, en el bar o en esmorzeu, ¿vale? Pero es importante sumarse ahora, que somos pocos, pero buenos, para diseñar y hacer este xiquet a medida, ¿vale?, de vuestras necesidades. Y estamos aquí, tanto María como yo, encantadísimas de ayudaros en lo que faça falta. Sí. Miguel, efectivamente yo estoy aquí, o he estado aquí desde el 24 de noviembre del 2011, me vinculé a ECA, le tengo un especial cariño a Catarroja, se la he cedido a mi compañera María, que es más que mi hermana, y os puedo decir que estáis en las mejores manos posibles, ¿vale? O sea que pasaremos y te la presentaré sin problemas. Luego os he puesto, yo creo que cuando hablamos de progreso o evolución tenemos que pensar a lo grande, porque a tiempo de bajar eslabones siempre estamos, pero para la jornada de la economía, para la Semana de la Economía, hemos traído, porque conocemos la idiosincrasia, como estaba diciendo, aquí tenemos 1.177 referencias catastrales, 771 propietarios,
471 empresas y además totes ellas chicotetes, ¿vale? O sea, muy pequeñitas en cuanto a tamaño y además divididas en cuanto a hermanos. Tenemos propiedades incluso de 3, 4 hermanos o de los padres. Entonces, sabemos que es muy complejo, sabemos que tenemos un proyecto súper ambicioso, pero no por ello vamos a tirar la toalla. Aquí en la Semana de la Economía, entonces siempre nos fijamos en los grandes. ¿Por qué? Porque los grandes son referentes. Pero aquí en la Semana de la Economía vamos a traer a Elena Álamo, que es abogada y que ella ha sido la que constituyó las 2 EGMs en 2 áreas chiquititas en la Vall d'Uixó, como es el área industrial de Belcaire y de Mezquita, y que está gestionando ella actualmente. Ese será el caso práctico dentro de la Semana de la Economía. No obstante, deciros que también se han constituido otras entidades de gestión en polígonos, como puede ser en Alcoy, en el polígono Cotes Baixes, que es un polígono también, además allí tienen problemas, ¿no?, en cuanto geografía también y topografía, ¿vale? Pero Alcoy, por ejemplo, yo lo he estado visitando y es bastante similar y peculiar en cuanto a naves muy reducidas y de carácter familiar y con varios propietarios y demás. Entonces, también conocemos al gerente, es nuestro amigo y compañero de FEPEVAL, Rafa Francés, y también lo podemos traer a una sesión informativa, porque este polígono también es similar en cuanto a idiosincrasia. Y obviamente sois vosotros los que vais a decidir. Obviamente, si decidís que no queréis seguridad, pues no se contrata seguridad. Que decidís que se tiene que contratar, pues al final entre 771 a cómo sale esa seguridad. Lo vais a decidir vosotros. El coste puede ser incluso nulo o ninguno, o incluso, como el ayuntamiento está tan predispuesto, vía convenio nominativo, si aglutinamos y nos constituimos en entidad de gestión y modernización, con esa doble mayoría, 51% de propietarios, 51% de valor catastral o superficie, aglutinamos y obligamos al 100% a integrarse forzosamente y de manera universal, ¿vale? Podemos negociar con el ayuntamiento, porque de esto se trata, una colaboración público-privada, que vía convenio nominativo se gestionen partidas total o parcialmente, ¿vale?, adicionales de prestación de servicios. A lo mejor la entidad de gestión puede asumir lo que es una gerencia profesional y lo que es una persona de apoyo de mantenimiento, y el ayuntamiento puede asumir parte de una vigilancia o puede asumir otros servicios. Incluso la ley contempla, ojo, la ley contempla que haya y que se estipule un convenio por ambas partes, entidad de gestión y modernización, ayuntamiento, en la que cada uno tenga unas competencias, y esas competencias pueden cederse. Por ejemplo, el ayuntamiento actualmente, me consta, María, corrígeme si me equivoco, que está recogiendo, o Lorena, que está recogiendo basura 3 veces a la semana. Cuando digo basura es el contenedor verde, residuo sólido urbano. Sabéis que como empresas estáis obligados por el Ministerio de Medio Ambiente a tener vuestro gestor autorizado de residuos. Entonces, imaginaros que el ayuntamiento, caso real, está recogiendo basura 3 veces a la semana y que la entidad de gestión decide pues, que a lo mejor es necesario un 4.º día de recogida. Pues quizás ese día adicional puede gestionarlo o puede asumirlo en la entidad, pero igual también el ayuntamiento puede sacar a licitación algo o decidir que ellos no se quieren encargar de la gestión y delegar esa gestión a la entidad con la correspondiente partida presupuestaria para que lo gestione la entidad de una manera más óptima, más eficiente y más rápida y más ágil, porque las administraciones tienen muchísima voluntad, pero tienen también mucha burocracia, cosa que nosotros no vamos a tener. Y eso nos va a permitir ser ágiles y eficientes. Y además no tiene por qué costarnos ni un duro. Vale.
¿Más preguntas? Por eso, cuando hablamos con el Ayuntamiento y pusimos en marcha la jornada del Día de la Economía, además desde el Ayuntamiento también se propuso buscar un modelo de EGM que más o menos encajase en el modelo de área industrial que tenemos aquí. El Ayuntamiento está predispuestísimo, os lo puedo asegurar. En principio llevamos una colaboración bastante buena desde hace muchos años. Yo conozco el caso de Carmen ya porque ya nos conocíamos y ya sabía. Sí. Bueno, pues es hora de sumarse, ¿eh? És hora de sumar-se al canvi, perquè estem així per això, ¿vale? Per comunicar-vos com van a passar o comunicaros cómo se van a ir sucediendo los acontecimientos y el cambio lo tenemos aquí. Entonces, esta es una forma de sí que, por lo que tú comentabas, que vamos de cara a año electoral, que ahora digo por lo que comentabas del ayuntamiento, aunque sí que ha habido una colaboración todos los años, pero es una forma de atar de verdad con el ayuntamiento. Porque al final se firma un convenio de colaboración y ese convenio de colaboración es el que tiene que llevarse a cabo. Sigue siendo el mismo. El coste, Miguel, continúa siguent el mateix. Estamos hablando de 45 euros trimestrales para una empresa, o sea, 15 euros al mes previa visión de factura, de curso legal, deducible dentro del impuesto de sociedades o del IRPF, es algo irrisorio. O sea, quien no está es porque no quiere. Porque las ventajas son múltiples. O sea, somos el teléfono de la esperanza. Estamos ahí per a tot. O sea que hay que sumarse y esto es solo el principio. Porque, como decía el vídeo, queremos formar parte del futuro. ¿Queremos formar parte del futuro? ¿Creemos que hay futuro sin industria? Estamos convencidas de que no. Pese a que hubiera cambio político, la ley es autonómica y es la tendencia y lo están haciendo todo el mundo. ¿Nos queremos quedar atrás? ¿Queremos que el tren pase por aquí en plan bienvenido Mr. Marshall? Yo creo que no. Estamos dispuestas y predispuestas y el ayuntamiento también. Así que faltáis vosotros, que os suméis. Dinos. Claro, es que nosotros ahora, AECA,
la Asociación de Empresarios puede prestar múltiples servicios y además súper económicos, como os he dicho, pero realmente no podemos asumir ni conveniar esa delegación de competencias o de facultades, porque esto no está amparado en una normativa. Somos actualmente una asociación sin ánimo de lucro de carácter voluntario. Si hacemos este proceso de conversión, de transformación, amparados en esta ley que es pionera, que es valiente, que es la primera a nivel nacional, esto nos permite negociar vía convenio y esto es un folio en blanco. Por eso os invitaba a que os sumarais ya desde cero para poder hacer esto a vuestra medida, para que podáis aportar sin ningún tipo de compromiso todas las problemáticas para tratar de ir puliéndolas. Entonces, cuando nos sentemos a negociar con el ayuntamiento, le diremos: queremos que nos deleguéis las competencias en cuanto a aparcamiento, queremos saber qué solares tenéis disponibles, queremos una cesión sin coste de esos solares y vamos a hacer una gestión privada por y para nuestras empresas y los trabajadores de nuestras empresas. Y todo esto es negociable y es delegable y está previsto en una ley, pero nosotros actualmente como asociación no podemos venir aquí ni pedirle a Alejandro, por muy accesible que sea, o Lorena, que es un encanto y siempre está predispuesta, porque luego están los interventores, están los secretarios y estos son todos juristas y son la máxima autoridad del ayuntamiento. Entonces, si como asociación voluntaria hay muchas cosas que grandes, a gran escala, como puede ser todo el tema de urbanismo, de movilidad, de aparcamiento, de infraestructuras, de dotaciones, que no vamos a poder conseguir. Pero como EGM sí. Y además de esa delegación podemos conseguir la partida presupuestaria para hacer nosotros la gestión de manera más óptima. Al final todo se resume en poder de representatividad, porque al final ahora somos poquitos, no somos representativos excesivamente, ¿vale? Y sí, el ayuntamiento nos escucha, pero claro, no tiene nada que ver con tener una entidad con su personalidad jurídica y con poder de negociación con el ayuntamiento, aglutinar al 100% de propietarios de la zona y entonces sí que esos proyectos urbanísticos que pueden ser de mayor envergadura, poderlos llevar a cabo y empezar a trabajar proyectos más grandes, más ambiciosos. No sé si te hemos respondido. ¿Te hemos respondido? Creo que sí. ¿Alguien más se anima? ¿Alguna duda más? Sí. Que como os contemplaba, la ley contempla que sean propietarios. El propietario es el que tiene la última voz, ¿vale? El último voto. Pero siempre puede ser delegable en la empresa. Y la empresa lo que haría sería, en este caso, asumir todo. Tanto el pago de cuotas, en este caso se establecen, como tendría el poder de representatividad, como tendría su derecho a voto.
María. Os puedo asegurar que la constitución de EGM es más favorecedor para las empresas instaladas que incluso para los propietarios de la zona, porque es la que va a disfrutar al final de los servicios que se establezcan, tanto de valor añadido como servicios básicos que se puedan mejorar. Como habíamos comentado, el coste va a ser, dejarme que diga una expresión valenciana, ¿vale? Es que soy valenciano parlante, pero es a més sucre, més dolç. O sea, si queremos más servicios, todo ello conlleva un coste, pero si somos empresarios, sabemos negociar, tenemos capacidad de gestión, tenemos planificación y tenemos a un ayuntamiento predispuesto. Y además quiero deciros que el conseller Rafael Climent anunció hace apenas 3 semanas que, porque hay ayudas también autonómicas para cubrir esto. O sea, no os preocupéis porque podemos querer seguridad, podemos tratar de buscar vía convenios de colaboración o negociación colectiva
crear una comunidad energética local que nos produzca un ahorro sustancial en cuanto al suministro de energía, que es una factura que pagamos todos los meses y que necesitamos para producir con independencia de nuestra actividad. Podemos implementar ese servicio de seguridad y vigilancia y nos ahorramos todos la alarma. Podemos negociar con el ayuntamiento que nos delegue competencias como es el tema del aparcamiento o del mantenimiento o la jardinería, con sus correspondientes contrapartidas. Pero es que además esta entidad no se financia, es que estáis focalizados solamente en una cosa y me sabe súper mal, estáis únicamente focalizados en qué me va a costar a mí y qué voy a pagar yo. No, vosotros pagaréis una migaja, pagaréis lo mínimo si tenéis una gestión profesional. Porque ese gerente velará por conseguir, primero, que el ayuntamiento pague, lo digo ya aquí, Lorena, ¿vale? Traure-li diners a l'Ajuntament, tots els que puga i més, y luego sacar o optar a subvenciones y a líneas de ayudas autonómicas. Rafael Climent, actualmente, durante los últimos 4 años, se han convocado de manera recurrente unas ayudas que solicitan los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Catarroja hace súper bien los deberes porque los solicita todos los años y además siempre suele ir a máximos, que es 200.000 euros anuales por área industrial de inversión. ¿Qué pasa? Que el conseller ha anunciado que para aquellas áreas industriales que tengan EGM constituida ya, la ayuda se quintuplica. En lugar de ser 200.000 euros de tope máximo de inversión anual, se dispara a 1 millón de euros. Es un incentivo para que los ayuntamientos constituyan también EGMs, con lo cual, ¿qué estoy diciendo? Pues que la entidad de gestión, al fin y al cabo, quizás jugando bien las cartas, jugando bien al póker, al truc, a lo que queráis, quizás nos cueste un duro, en el sentido de que vía subvención local, Ayuntamiento de Catarroja, vía financiación autonómica, los propietarios vais a pagar muy poco, vais a revalorizar las inversiones, vuestro valor catastral, vuestro precio por renta, por venta, y además las empresas sois las máximas beneficiarias porque día a día vais a beneficiarios de esos servicios. Está claro que no vamos a hablar de montar una guardería para conciliar, no estamos en ese punto, pero estamos en el punto de ver el aparcamiento, ver la fibra óptica, ver ahorros en cuanto a energía, estamos en ese punto, pero os necesitamos que suméis a este proyecto.
Claro, claro, Miguel. Miguel, 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 tú has encontrado Sabía, pero debes admitir que aunque Alejandro es un encanto y está siempre predispuesto y de verdad, o sea, tenemos un regidor, pero no es la vía, o sea, no es una vía al uso, ¿vale?, que puedan utilizar las 471 empresas del polígono. Entonces, necesitamos una figura jurídica actualmente como es AECA, que canalice, que gestione, que priorice y que hable con el regidor. Porque llegará el punto que si Alejandro empieza a coger el teléfono, al igual que a ti, a los empresarios, pobret, me les pedirán. Claro, llegará el punto que no te cogerá el teléfono. Entonces... Pues antes de que te vayas de aquí me cumplimentas la ficha de AECA. ¿Vale, Miguel? Venga, hecho. Siguiente. Claro, es que si todas las empresas, lo que está comentando Carmen, si 450 empresas, que a lo mejor hay alguno de los problemas que es común a toda la calle, ojo, ¿eh? Pero claro, si en una calle hay 20 empresas y las 20 empresas van a llamar a Alejandro en este caso, claro, no puede ser. Necesitáis un interlocutor válido frente al ayuntamiento, es indispensable. Alejandro.
Ve. Bé, pues si no n'hi ha més preguntes... Dime. Tenía una duda al respecto, porque queda muy claro la potencia de la EGM y todo lo que se puede llegar a conseguir, pero mirando la EGM desde dentro, ¿cómo funcionaría? Es decir, porque ahora que estamos todos y si me echamos números, estamos hablando de unos 700 propietarios, de los cuales hay 400 empresarios, se supone. Imaginemos que en el mejor de los casos están todos los empresarios, 400 personas que pues, están siendo bien hechas para adelante, ¿no? Se presupone, porque al final van empresas, y después otros 300 propietarios además. Obviamente 700 personas, entiendo que es difícil que se coordinen. Entonces, no sé si funcionan mediante comisiones, si hay una junta rectora, si sale de los mismos miembros, cómo funciona. Al final es lo que va a conseguir realmente la EGM, de todo el potencial que estamos hablando de la EGM. Tener en cuenta lo que comentaba mi compañera Carmen, que muchos de los inmuebles, además yo ya lo he podido contrastar con el listado que tenemos, muchos de los inmuebles son repartidos entre posiblemente hermanos o a lo mejor hay un inmueble que a lo mejor está partido al 25%. Quiero decirte que de ahí de 704 propietarios seguramente nos quedaremos en 400 y algo, porque claro, estos hermanos, en este caso, por ejemplo, designan solo a un representante de ese inmueble, ¿vale? A partir de ahí, el funcionamiento es muy similar al de una asociación. Existen asambleas y esas asambleas se reunirán los propietarios, en este caso, o la gente que esté delegada de voto, y ahí será donde se decidirá en esas asambleas lo que se va a hacer. Se decidirá el plan de actuaciones, se decidirá el presupuesto, se decidirá qué se paga, si se paga, cómo se paga, y ahí es donde se decide todo. Por eso es lo que comentaba mi compañera Carmen, que es importante sumarse al principio, porque desde el principio se va fraguando ya todo este procedimiento y todo este mecanismo de funcionamiento. La EGM funciona democráticamente, de manera que todos sus integrantes tienen voz y voto, cada uno en base a lo que representa, en base a su proporcionalidad, que os recuerdo que puede ser en función de valor catastral o superficie. Entonces, la asamblea de socios está formada por todos los integrantes, todos, imaginaros, 771, o cuando filtremos nos quedamos en 500, por los 500. Estos 500 eligen democráticamente durante el periodo que nosotros digamos, los que estamos aquí ahora. Por eso es importante, porque nosotros vamos a ir opinando, vamos a ir diseñando el plan de acción, vamos a ir viendo problemáticas y vamos a decidir y a hacer un borrador de estatutos. Esos estatutos dirán que la asamblea y todos tienen voto, a nadie se le puede privar del mismo, obviamente, y que hay una junta
que va a ser la que se encargue durante un tiempo, votada por asamblea, se dirá el método de la elección, si esa lista, como si fueran elecciones políticas, si esa lista cerrada o cómo vota la gente o si se presenta voluntariamente y son las personas más votadas. Definiremos en esos estatutos el sistema de elección, pero al final habrá una junta rectora que integrará pues a 15, a 20, a 50 personas. Lo vamos a decidir nosotros. Desde cero, desde ahora, los que nos sumemos ya. Vamos a decidir si esa junta de 12, 15, 50 la queremos que se renueve todos los años o, como tenemos proyectos ambiciosos, le vamos a dar una duración de 2 años, de 4, de 5. Vamos a decidir si cesa íntegramente toda la junta o vamos a hacer una renovación parcial de cargos, por ejemplo, el 50% cada 2 años y el otro 50% cada 2 años, de manera que siempre mezclemos talento joven con experiencia. Por ejemplo, a mí me parece algo muy sensato. Vamos a decidir esos proyectos, esas actuaciones, a priorizarlas y la Junta, a su vez, va a delegar en una gestión profesional. Era uno de los objetos de la ley. Al final, si tú no gestionas tu empresa, ¿qué empresa tienes? Vale, pero dime el nombre. Neutre Arquitectura. Vale, genial. Bueno, si necesitáis algún plano, este chico os lo puede hacer, ¿eh? Se le ve profesional y implicado. Hombre, un poquito de publicidad y de deferencia a los que han venido. Vale, pues te comento. Aquí lo que pasará será que vosotros vais a poder decidir absolutamente todo, pero que esa junta no tiene por qué trabajar. Esa junta, o sea, hay una asamblea, 500, que delegan en una junta, imaginaros, 50, por decir algo. Es inviable, ¿eh? Ya os lo digo yo, que en la práctica María y yo gestionamos diferentes asociaciones durante casi 20 años y con 15 o 20 ya vamos que nos vamos. Y esa junta normalmente nombra a unos gerentes o a un equipo técnico que es el que día a día está a pie del polígono, está atendiendo llamadas, que es lo que hace mi compañera María aquí en Catarroja actualmente, que es personal laboral a tiempo parcial de AECA. Pues bueno, la Junta no tiene necesariamente que ir a romangarse el hombro y venir a reunirse con el ayuntamiento. Para eso delega en una gerencia profesional, ¿vale? Que puede estar formada por X personas o por una, ¿vale? Normalmente se empieza poquet a poquet y después ya va sumando. Creo que te he respondido a tu pregunta. ¿Sí? Vale. ¿Alguna cosa más? ¿Lo tenemos? ¿Os parece bien que vayamos cerrando? Son las 9 menos cuarto. Lorena nos hace la intervención que no ha podido llegar. Le damos palabra y cierra a ella. Micro, que si no, no se graba, ¿no? Bueno, daros las gracias a todos y a todas por estar aquí. La verdad es que mi papel en este caso como vicealcaldesa y el de Alejandro como concejal delegado de Polígono es representar a la parte del ayuntamiento, que como sabéis aquí tiene una parte muy importante. Y quiero transmitiros que esta ley también surge y está creada desde dentro, desde las necesidades empresariales. Y es muy importante que eso lo sepáis. No es una ley que sale por casualidad, sino que las áreas industriales y la Federación de Polígonos ha estado pendiente en esa redacción. Y por eso ahora hay que tomarlo, como bien han dicho, como un reto y como una oportunidad. Nosotros os acompañaremos en ese proceso, que como también han comentado, la ley es del 2018, estamos en el 22, es decir, durante todo este tiempo lo que hemos estado haciendo es preparando el camino. Y quiero agradecer también públicamente, como no puede ser de otra manera, a ECA, a su junta directiva, a la anterior presidenta Ima y a la actual Patricia y, como no, a María y a Carmen, porque ellas están aquí porque son de la primera promoción que se han formado para llevar adelante estos proyectos. Es decir, que creo que también ese potencial Catarroja lo tiene que aprovechar. Así que nada, es la primera sesión informativa, 23 de noviembre continuamos y esperamos ir creciendo y poder crear estos debates, porque es verdad que queda mucho por hacer, pero es un camino que tenemos que aprovechar. Ya está, buenas noches.